Bueno, en primer lugar agradecer a Salvador que nos haya invitado a tener este encuentro con Clara Coria aquí en la Casa de la Paráula. Muchos, me imagino que la mayor parte de vosotros conocéis a Clara. De todos modos, físicamente aquí la tenemos. Queremos aprovechar el momento y también felicitar a Clara, que ha sido galardonada recientemente con el premio Conex. El premio Conex es un premio que otorga una fundación de Argentina a las 100, ¿cuántas personalidades? 100 a las 100 personalidades más destacadas en el mundo de las humanidades en Argentina en los últimos 10 años. Esta es la primera vez que entre todas las categorías incorporan la categoría de estudio de género, y entre las 4 personas galardonadas, 5 figura Clara. Y yo personalmente estoy convencido de que la razón de esa nominación está muy fundamentada en la trilogía que acabamos de publicar, que si bien está complementada por otros libros en los que Clara ha seguido trabajando y que ha publicado, de algún modo creo que constituyen el nudo de su pensamiento, y de allí que hayamos considerado importante y de interés volver a publicar los 3, dado que consideramos que, aunque han sido escritos hace ya muchos años, de hecho El sexo oculto del dinero creo que va a cumplir 30 años ahora, son obras que, salvando pequeños detalles de referencias que todo libro tiene, de alguna manera y en lo esencial continúan lamentablemente teniendo una vigencia significativa. En mi experiencia como editor, tuve el privilegio de hacer la primera edición de este libro en España en el año 87, cuando Clara todavía era una desconocida. No tanto, ya había publicado en Argentina, pero bueno, fue una primera experiencia. Conocí a Clara a través de su libro, y realmente el pensamiento de Clara me atrajo profundamente. Por un lado como persona sensible, y por otro lado como hombre sensibilizado, valga el juego de palabras, sensibilizado con lo que genéricamente se llamaba el tema de la opresión de la mujer. Encontré que Clara introducía una nueva perspectiva. No pretendo entrar en evaluaciones de tipo político, pero unos 25 años atrás, en aquella época, lo que entonces se consideraba que era un pensamiento progresista y de izquierdas, centraba más su análisis en una perspectiva vertical de la sociedad, en la estructuración de clases sociales, y subsumía de algún modo la situación de la mujer dentro de ese esquema. Estoy simplificando, pero básicamente creo que era un poco así. Un esquema que explicaba solo muy parcialmente la situación que la mujer vivía en la sociedad de esa época incluso, y explicaba muy limitadamente esa situación de injusticia y sojuzgamiento en que el género femenino se encontraba ante el género masculino. De alguna manera, desde mi impresión o mi opinión, es que Clara analiza este tema genérico, llamémosle, de la opresión de la mujer, aunque en Clara, digamos, es mucho más desarrollado, me refiero genéricamente, con una visión completamente diferente, una visión más transversal
de la sociedad, yo diría horizontal, no vertical, y donde busca, sin desconocer los condicionamientos sociales, pero busca entender el por qué ocurre este fenómeno en determinadas pautas culturales que ella las engloba en lo que llama la cultura patriarcal, considerando este tema del patriarcado no como una cuestión antropológica, sino como un modo de relación entre las personas con profundas raíces en el judeocristianismo, siendo este un modelo en que el dinero como recurso de poder y el poder mismo se adjudica al género sexual masculino como si fuera un componente de su ADN. Clara se convierte en el azote de la cultura patriarcal porque realmente lo analiza, lo desmenuza, lo denuncia y lo pone en evidencia, aquello de que el que quiere entenderlo, que lo entienda, ¿no? Hay un par de cosas más que me gustaría destacar del pensamiento de Clara y con lo cual termino y cedo su palabra a ella y a todos vosotros. Una tiene que ver con lo que yo entiendo es el feminismo de Clara. Cuando especialmente, sobre todo a partir de los años 60, toman fuerte impulso los llamados movimientos sociales, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, los derechos civiles, el llamado LGTB, los movimientos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, muchos de ellos basándose evidentemente en reivindicaciones objetivas, no pueden evitar una tendencia a su radicalización que en muchos casos les lleva, desde mi punto de vista, a una visión un poco sesgada de la realidad. Que en el caso del feminismo, en muchos casos se simplifica en un enfrentamiento entre un enfrentamiento de género, un choque de género, hombre-mujer, un choque en el cual el feminismo denuncia el machismo de la sociedad, ¿verdad? Y las corrientes más notorias del feminismo en todo ese periodo y posteriormente se centraban básicamente en este enfrentamiento. Clara, sin hacer ninguna concesión a la realidad de dominación y sujeción que el género masculino impone, continúa imponiendo también, aunque quizá de forma un poquito más sofisticadas, al género femenino, yo pienso que se desmarca de esta posición del choque de sexos y contempla que la desigualdad que impone la cultura patriarcal a la mujer afecta también al varón, imponiéndole conductas y comportamientos que, aunque le otorguen más poder, evidentemente, no siempre le otorgan más felicidad, sino que por el contrario muchas veces le obligan a asumir de forma unilateral ser el sostén de la vida familiar y social, con el peso que eso conlleva muchas veces. Es decir, no todos son beneficios, sino también hay costes altos que hay que pagar. Es significativo en relación a esto, que en esta trilogía, y esto me pareció y lo he verificado, Clara en ningún momento utiliza el término machismo. De hecho, hay solo dos referencias en las tres obras en las que aparece la palabra machismo. Una es una referencia bibliográfica y la otra es en el testimonio de una mujer de las que Clara cita y usa para basar su reflexión. Yo creo que es significativo, me parece. Decía que otro aspecto que me gusta destacar del planteamiento de Clara es que Clara no se limita solo a analizar el tema desde una óptica puramente, digamos, un análisis intelectual, una reflexión, sino que
busca, ve y propone alternativas de cambio real en las actitudes de las personas, cambios que dependen de actitudes y decisiones individuales. Es decir, tomo conciencia de esto, estoy dispuesto a cambiar, hago el esfuerzo de cambiar, lucho por cambiar, mi vida mejora, mi relación de pareja mejora. No posterga estos cambios a que ocurran los grandes cambios sociales, a que la sociedad se transforme. Cosa que muchas veces antes quedaba a cuenta de, ¿no? A cuenta de la revolución, pues ahí todos seremos iguales. Bueno, no, mientras tanto mantenemos la diferencia. No, podemos cambiar. No podemos cambiar quizá toda la sociedad. Evidentemente hay elementos que están muy determinados por fenómenos mucho macros, pero sí que en lo individual y en la relación cotidiana entre un hombre y una mujer, que se manifiesta tanto en el ámbito de la vida familiar como en el ámbito de la vida política, ¿no? Es decir, Clara ha citado, un diputado con una compañera diputada muchas veces puede tener una u otra actitud y puede modificar esa actitud si se lo plantea y si toma conciencia de que su comportamiento es abusivo, ¿no? O sea que el modelo patriarcal es modificable por cada uno de nosotros en lo que ese modelo nos ha imbuido socialmente o que lo hemos mamado por distintas fuentes. Y en relación a esto, es decir, se puede cambiar. ¿De qué depende ese cambio? Básicamente de tomar una actitud solidaria hacia el otro, basada en una decisión ética. O sea, quiero cambiar, me parece bueno cambiar, es mejor cambiar. Nuestra vida es mejor si somos solidarios a que si somos sojuzgadores. Por último, y con esto termino, creo que es importante tener en cuenta que la reflexión de Clara no es lo que podríamos llamar una elucubración intelectual, está basada en las experiencias y las vivencias de personas concretas. Es decir, Clara lo dice, lo explica y lo cita, sobre todo en El sexo oculto del dinero y en El dinero en la pareja, que bebe de los talleres de reflexión que ella ha desarrollado. Lamentablemente, la edición argentina no incluye los talleres de reflexión. Nosotros sí los hemos incluido porque creemos que es importante y es una manifestación interesante de la forma de trabajo. O sea que es a partir de las vivencias de talleres, de las mujeres que acuden a los talleres y de hombres que han acudido a talleres que has hecho con hombres, sí, también, de ahí extrae el material para su reflexión. Y esto, pues, creo que es importante. O sea que, como dije al principio, la obra de Clara lamentablemente sigue siendo vigente. Es cierto, se han modificado cosas, se han mejorado cosas, que existen porcentajes de participación. Evidentemente no estamos igual que 30 años atrás, pero las raíces de la cultura patriarcal siguen firmemente enclavadas todavía en muchas de nuestras conductas cotidianas. Clara nos ayuda a estar alertas contra eso, ya que su presencia no solo refiere a las grandes cuestiones de nuestra vida, sino incluso a las pequeñas conductas cotidianas, ¿no? Como aquello de que... ¿Y la sal? ¿Verdad? Sí. Los dejo a todos vosotros con Clara. Hay que dejar hablar a la autora un poquito, ¿no? Y después, con mucho gusto, sería interesante que este encuentro se convirtiera también en un diálogo, ¿no? Con todos vosotros. Si empiezo por el principio, en realidad todo empezó porque un amigo en común, argentino, que vivía en Barcelona, nos encontramos en Buenos Aires y yo le di el libro en el 86, cuando recién había salido El sexo oculto del dinero. Él se lo
dio a Henry, y un jueves a la noche yo estaba en mi casa y suena el teléfono. Y entonces era Henry que me dice, bueno, yo soy un editor acá en Barcelona, que he leído su libro y me gustaría mucho leerlo. Tengo una editorial pequeña, de manera que probablemente no podré hacerle adelantos importantes, etcétera, pero me gustaría editarlo. Yo traté de disimular el impacto que tenía, porque la verdad, el libro había salido apenas unos meses antes. Yo estaba contenta con lo que había podido hacer, pero estaba lejos de pensar que eso pudiera tener un peso realmente importante. De manera que disimulé lo que pude, manteniéndome más o menos neutral, y cuando bajé el teléfono no cabía en mí. Bueno, las cosas a veces empiezan así. Y empezaron así porque fue el resultado de que en el 79... junto con otras psicólogas, creamos en Buenos Aires el Centro de Estudios de la Mujer, en plena dictadura. Eran ya los últimos años, pero de todas formas. Y logramos, alquilar un lugar, reunirnos y empezar a estudiar sobre los temas de patriarcado. Y allí nos distribuimos las que éramos distintas tareas. Yo no soy una académica, digamos, trato de ir a lo más profundo que puedo, pero mi lenguaje y mi interés no está en el mundo académico. Entonces yo tomé para mí lo que se llamó apertura a la comunidad. Entonces dije, yo voy a hacer talleres de reflexión, yo ya trabajaba con grupos, y voy a trabajar sobre el tema dinero. Sobre todo porque a mí siempre me interesó, siempre entendí que ser libre todo lo que se pueda realmente es maravilloso. Pensándolo simplemente, me di cuenta que en nuestra sociedad, así como estaba organizada, el dinero era un recurso esencial, porque sin dinero no hay independencia económica, y sin independencia económica no hay ninguna autonomía posible. Eso lo vemos muy claro a niveles políticos con los países. Y a veces, aunque nosotras lo vivamos, muchas veces no terminamos de darnos cuenta. La independencia económica es un recurso necesario, pero no es garantía. Es un recurso necesario, pero no suficiente. Y entonces esa fue mi hipótesis de lanzamiento. Dije, quiero ver qué le pasan a las mujeres, qué nos pasan, pero escuchando a las mujeres sobre esto con el dinero. Y bueno, fueron varios años, 6, 7, 8 años, en donde después dije, bueno, algo tengo para decir, y ahí largué con El sexo oculto del dinero. Pasaron 30 años desde que se editó por primera vez. Y en el mundo han cambiado muchas cosas y siguen cambiando. Realmente es un mundo muy distinto al de 30 años atrás. Pero han habido, a mi entender, o por lo menos dentro de lo que yo he podido ver, cambios de superficie que son significativos, que no son para desdeñar. Mayor participación de la mujer en la política, mayor peleo por los ingresos, mayor acceso al dinero, etc. Pero en el fondo el modelo patriarcal sigue instaurado. Cuando digo el modelo patriarcal me refiero a que tanto los varones como las mujeres hemos crecido y nacido en una sociedad, la nuestra, que está regida por un modelo que es jerárquico. Es decir, está el que está arriba y después vienen los que están abajo. Y en este modelo patriarcal, quien está puesto como conocimiento, asesor, sabio, etc., es el varón, es el modelo varón. Y todo lo demás viene debajo. Con lo cual, en un modelo jerárquico no hay cabida para la solidaridad. Y entonces tampoco hay demasiado cabida para un intercambio de reconocimiento mutuo, en donde las diferencias que sí existen entre varones y mujeres sean enriquecedoras y se conviertan en algo enriquecedor y no una diferencia que hay que eliminar, y sobre todo que en el modelo patriarcal se han dividido tanto los roles que entonces han quedado como feudos, y entonces los costos o los costes, como se dice aquí, son tanto para las mujeres como para los varones, pero para las mujeres han sido muy grandes. En este momento yo sigo trabajando con talleres de reflexión, y lo que noto en mujeres que ya
han modificado un montón de comportamientos, es que hay el gran obstáculo. Y uno de esos grandes obstáculos es la naturalización que hemos hecho, tanto las mujeres como los varones, de determinados roles. Yo me acuerdo ahora un comentario de una mujer que en un taller dijo que ella tenía una pareja que era muy colaboradora. Ya la palabra lo dice todo, porque cuando uno dice colaborador es que la responsabilidad es mía, pero él es tan bueno que colabora. Bien. Entonces decía que tenía un marido que era muy colaborador y que a los chicos que cocinaba, porque le gustaba cocinar, eso sí, cocinaba cuando tenía ganas y porque le daba placer, que sacaba a los chicos, y que también cambiaba los pañales, pero en ese momento se quedó reflexionando porque se ve que lo estaba pensando en ese mismo momento. Dice, él cambia solo los pañales con pis y no cambia los pañales con caca, pero lo más interesante viene ahora. Y ahí se quedó y dijo, y yo me pregunto, si todos los pañales hubieran sido con caca, si yo me hubiera animado a plantearle que él también los tiene que cambiar. Porque no es solamente lo que el otro no hace, en este caso, digamos, a veces el género masculino, sino lo que nosotras no podemos hacer porque lo tenemos naturalizado como si fuera una de las raíces en las que se asienta nuestra identidad de género. Y uno de los grandes modelos que instaló el patriarcado fue la identificación de lo femenino con lo maternal, pero no cualquier identificación maternal, sino altruista, incondicional y abnegada. Y resulta que entonces, claro, cuando uno se pone a ver esto de la maternidad o de la maternalización, como quieran, uno se da cuenta que, claro, para tener criaturas o para cuidar gente necesitada, una tiene que ser incondicional, abnegada y altruista, porque si no, no se levanta de noche, porque si no, huele, que la caca huele, si me permiten, a mierda. No es un olor de jazmín, y sin embargo, cuando hemos tenido que cambiar pañales con caca, es como si no lo notáramos, cosa que algunos hombres, y yo me casé 3 veces, y uno de ellos dijo, no, yo los pañales no los cambio. Se lo dice a mi hija, que ahora tiene una hijita, se refiere a la nieta. Y lo tienen naturalizado, pero quienes tenemos naturalizado somos nosotras, de que eso es natural. Bueno, esto es un punto. A mí lo que particularmente me interesa, por eso al principio yo les decía que no soy una académica, es que cuando me hice cargo de lo que se llamó Apertura a la Comunidad, y decidí trabajar con mujeres en talleres de reflexión sobre el tema del dinero, era porque yo quería hacer un puente entre lo teórico y lo conceptual y la práctica concreta. Porque lo que no se puede bajar a tierra y no nos permite cambiar, digamos, puede ser un hermoso entretenimiento, pero de hecho no da esa ese granito de libertad o esos granitos de libertad que poco a poco hay que ir conquistando. Para cualquier cosa que querramos hacer y cualquier proyecto que tengamos, si una no detecta dónde está el obstáculo, tampoco tiene las posibilidades de ver cuáles son las mejores alternativas para llegar a donde queremos, sabiendo que hay un obstáculo que hay que sobrepasar. Entonces mi tarea, o por lo menos lo que yo puedo hacer y lo que me da placer hacer, es tratar de indagar dónde realmente tropezamos y por qué. Claro, yo soy psicóloga y el grupo que formamos el Centro de Estudios de la Mujer éramos todas psicólogas, así que bueno, empezamos a cuestionar los temas del patriarcado desde la herramienta que teníamos, que era la psicología. Entonces, desde allí, empezar a ver cómo iba estando estructurado nuestro psiquismo, como para sentir que algunas cosas nos corresponden como si fueran partes del ADN, cuando en realidad no lo son. Ahora, una vez que uno detecta el obstáculo, tiene que ver cómo lo aborda. Y allí se presentan otras dificultades, porque en esos abordajes hay que luchar no solo con lo de afuera, con lo social, etcétera, sino con lo de adentro, que nos llena de conflictos. Si una está convencida que ser una buena madre para todo el mundo, no solo para los hijos cuando son chiquitos, sino para el vecino, para los clientes, para quien fuera,
porque eso es bien femenino, en el momento en que una dice no a algo, y que lo puede decir bien, cuando lo logra decir, generalmente suele haber un proceso, a veces más fácil, a veces más difícil, de sentirse o medio culpable o medio mal, o medio que una no está haciendo todo lo que corresponde, etc. Con lo cual, imagínense la cantidad de energía que estamos gastando con cada intento de cambio, porque son las energías de descubrir el obstáculo, las energías de plantearse cuáles pueden ser las alternativas a llegar, y la energía después de pelearse con una para convencerse de que no está haciendo mal lo que supuestamente, según lo que hemos incorporado, sí estaría mal hecho. El tema pasa por elegir el costo menos oneroso. Es decir, si yo hago algo, seguro que tiene un costo. Pero si no lo hago, también tiene un costo. Entonces, a veces, hasta que una no logra entender este aspecto, me parece, digamos, eso es un aspecto, lo que yo pude ver, hasta que una no puede entender que lo importante es elegir el costo menos oneroso, resulta muy difícil a veces resolver situaciones, porque cree que si se aguanta, por ejemplo, si por amor, entre comillas, aguantamos un montón de cosas, una cree que eso no tiene costos. Y claro que los tiene. El costo más importante es la cara que después tenemos. Es así de transparente. Porque uno se va tragando, y como cree que es natural tragarse, bueno, o se enferman las mujeres, y se enferman feo, o después tenemos una cara espantosa, que de amor hay bastante poco, porque además seguimos pasando, porque todo el mundo pasa facturas. Y yo me acuerdo también de una anécdota, de una vez un amigo, un fin de semana, un lunes, lo encontramos y dice, uy, tuve un lío este fin de semana con mis padres, los dos más o menos de 80 años, porque resulta que mi madre, al padre lo habían operado de los ojos, dice, estaba más molesto, hincha, que de costumbre, y mi madre se cansó y dijo, me hartaste, me voy a morir, y se fue. Y resulta que la empezó a buscar a las 3-4 horas, efectivamente se había tomado algo, por suerte la salvaron. Cuando la madre se recuperó, allí empezó a decirle, porque en el año 40, cuando yo quise trabajar y a vos te pareció que no, porque esto, porque el otro, por lo otro, lo otro. Y habían pasado 40 o 50 años. Es terriblemente doloroso porque a esa altura ya no hay resarcimiento posible. ¿Y qué pasaba? Que ni ella ni él se daban cuenta porque formaban parte de un mismo entramado, de un mismo modelo. O como una mujer que una vez contó, que en ese momento, claro, en ese momento la mujer tenía 60 y yo creía que era una mujer, ya para mí era una mujer mayor. Ahora que yo los pasé largo, digo, bueno, realmente la juventud se mide de otra manera. Comentó que al marido le gustaban mucho los alcauciles, pero que le gustaba el corazón de los alcauciles. Entonces ella compraba un paquete, le daba el corazón del alcaucil y ella se comía los cabos. Bien. Alcachofa. La alcachofa. Entonces, bueno, en el grupo se imaginan los mismos gestos que hacen ustedes, hicieron las otras personas, hicimos comentarios, se cerró el grupo. A los 5 o 6 meses me la encuentro por la calle, o al año me la encuentro por la calle. Y me dice, hola Clara, ¿cómo estás? ¿Sabés? Quedé viuda. Y ahora las alcachofas me las como yo. Es terrible. Es para reír y llorar al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasaba ahí? ¿Él era malo? No. Él estaba convencido que si le gustaba el corazón de las alcachofas, su privilegio era legítimo. Y ella creía lo mismo, que también era legítimo el privilegio. Entonces los dos mantenían una situación de sumisión por parte de ella, de privilegio. Es decir, el tema son los privilegios. Y generalmente lo que sucede es que quien ha tenido privilegios, reducir sus privilegios le molesta bastante. Entonces, pero claro, si para una mujer que tenemos muy incorporado el modelo patriarcal y creemos que lo importante para ser bien femenina es ser incondicional y altruista y abnegada como una buena madre, decirle que no a otro o quitarle un privilegio suele ser vivido como una maldad. Entonces, es laborioso,
digamos, remar con todo esto. Bueno, lo más lindo sería si tienen cosas que comentar o preguntar concretamente, como para ir viendo, ¿no? Y bueno, y el último libro... Sí, yo quería hacer... Sí. Quería hacer referencia a eso, porque tenía previsto cuando la presentaba Clara citar su obra y después se me pasó. Pero aparte de los varios otros títulos que ha publicado Clara, los últimos dos títulos, uno que es Erotismo, Mujeres y Sexualidad, después de los 60, y el más reciente de hace, acaba de salir del horno tanto en Argentina como aquí. En Argentina hace una semana y aquí hoy, que se llama Aventuras en la Edad de la Madurez, que de algún modo... que en realidad el título iba a ser Ahora me toca a mí, porque eso era el título de los talleres, pero parece que ese título ya estaba circulando en algún lugar y tuve que cambiarlo. Que de algún modo son, yo le decía a Clara, que claro, al leerlo y tal, que son como ramificaciones hacia distintos aspectos de la vida que nacen del tronco principal que es la trilogía de la que hablábamos, ¿no? Bien. Todo vuestro. Bueno, no sé. Mientras van pensando, porque a veces se necesita un tiempito, en este último libro, que tiene que ver con muchas de las cosas que nos suceden, por decirlo de alguna manera, después de los 60, pero si uno se apiola, no sé si esta palabra se usa aquí, si uno se aviva o se espabila mucho antes, tanto mejor, porque hace tiempo atrás las mujeres pasaban de ser mujeres jóvenes procreadoras a ser viejas sostenedoras de la generación anterior. Pero resulta que los tiempos han cambiado y ahora mujeres de la edad que tengo y que muchas tenemos, si tenemos la suerte de estar físicamente más o menos en condiciones, tenemos por delante lo que tengamos por delante. Entonces existe una nueva, un nuevo estatus, digamos. Ahora tenemos más disponibilidad, tenemos más tiempo, y aunque parezca mentira, tenemos a veces mucho más tiempo que los jóvenes, que cuando nosotras también éramos jóvenes estábamos con 20.000 cosas, por los proyectos que cada una y uno va tomando y no tiene tiempo para nada. Y este es el momento de dejar los mandatos que ya los cubrimos, bien, mal, a mitad o enteros, ya está, ya fue. Entonces el tema es ver qué retomamos y sobre todo retomar lo que tenemos ganas, perché me piace, y nada más que perché me piace. Entonces bueno, ahí son algunos de los temas que tomé de los talleres que salieron de reflexión, ¿no? Como la sobreadaptación en la que muchas veces caemos y hemos caído, todas. La sensación de soledad. Yo me acuerdo cuando en una época, un tiempo atrás, uno andaba por la calle en Buenos Aires y algún hombre decía ¿solita? Y no, solita porque una no iba con un hombre al lado. O una amiga hace poco me dice, estoy por viajar, y todo el mundo me dice, ¿vas sola? Dice, no, voy conmigo. Claro, pero el voy conmigo hay que poder sentirse que una es compañera de sí misma. Y para eso hay que rearmar todo el modelo que tenemos incorporado, que si no hay un hombre al lado, nos está faltando algo. Lo que falta, cuando falta, es compañía grata, saludable, erótica y satisfactoria. Y eso puede venir de cualquier lado, pero tiene que estar. Y generalmente, bueno, hay un desconocimiento del propio acompañamiento, para a partir de allí disfrutar con quien sea, y disfrutar un acompañamiento, no un llenado de espacio o una aportación.